Escucha esto. Una mujer vende 40 millones de discos. Llena el Auditorio Nacional de México. Graba 10 álbumes con el compositor más importante de la música ranchera. Uno solo de esos álbumes está entre los 10 más vendidos en toda la historia del país. 40 años de carrera. 40 millones de discos. ¿Sabes cuánto dejó cuando murió? Según los papeles, 2 millones de euros. Pero eso no es lo que me quitó el sueño cuando empecé a investigar esta historia. Lo que me quitó el sueño fue esto. Cuando sus hijos abrieron los registros 3 años después de su muerte, encontraron propiedades en Miami que no estaban en ningún testamento. Inmuebles en México. Terrenos en la Costa del Sol. Operaciones vinculadas a las Islas Caimán. Sociedades con nombres en inglés, Gumamela Productions, Jacaranda S.L., que nadie de la familia había mencionado nunca. La herencia real no era de 2 millones. Era de 4. Y el hombre que lo sabía, el hombre que había manejado ese dinero durante 35 años, cuando sus propios hijos le preguntaron dónde estaba ese dinero, fue a un notario. Y los desheredó. Sus palabras textuales: he decidido dar una lección a Carmen y Antonio. Una lección. En este episodio vas a entender cómo se llegó a ese punto. Y vas a descubrir algo que el mundo no vio, que el hombre que compuso las canciones que hicieron a Rocío inmortal no llamó a la familia el día que ella murió. Viajó a España ese año. Pero fue a visitar a otra persona. Para entender por qué, necesitas conocer toda la historia. Desde el principio. Su nombre real era María de los Ángeles de las Heras Ortiz. 4 Caminos, Madrid. 4 de octubre de 1944. Barrio de Trabajadores. 6 hijos. Ella la mayor. La que lavaba. La que faltaba a clase para cuidar a los pequeños. Antes de llamarse Rocío Dúrcal, se llamó Rocío Benamejí. Luego Rocío Fiestas. El apellido Dúrcal lo eligió a los 15 años cerrando los ojos frente a un mapa de España y dejando caer el dedo. Cayó sobre un pueblo de Granada que nunca visitaría. Quedó para siempre. El productor Luis Sanz la vio en 1959 en el programa Primer Aplauso de TVE. Llamó a la cadena para pedir su dirección. Sus padres tardaron una semana en decidir si dejaban que su hija se convirtiera en artista. No se arrepintieron. A los 15 ya era estrella de cine. 14 películas en 10 años. La llamaban la novia de España. Y detrás de cada contrato que firmaba, había un adulto que negociaba por ella. Primero Luis Sanz. Después otro. Rocío no se enamoró de Junior. Se enamoró del otro. En 1965, durante el rodaje de Más Bonita que Ninguna, Rocío conoció a los miembros del grupo Los Brincos, que habían compuesto canciones para la película. Uno de ellos era Antonio Morales. Junior. Pero aquí hay un detalle que casi nadie conoce. Rocío no se enamoró de Junior en ese primer encuentro. Se enamoró de Juan Pardo, el otro integrante. Rocío y Juan Pardo fueron novios durante años. Parecía que iban a casarse. No se casaron. Rompieron. Y fue después de esa ruptura cuando Rocío y Junior se reencontraron. En 1969, Junior le dijo a sus amigos, y quedó registrado en la revista Lecturas de esa época: nos queremos y nos vamos a casar. Por mí me casaría ya mismo. Se casaron el 15 de enero de 1970 en la Real Basílica de San Lorenzo de El Escorial. Lola Flores estaba ahí. Carmen Sevilla. Marisol. Paquita Rico. España entera miraba. Lo que nadie miraba con suficiente atención era lo que vendría después. Desde ese día, solo él veía los contratos. En 1974, después del nacimiento de su segundo hijo, Antonio, Junior tomó una decisión que sonaba a sacrificio pero que tenía consecuencias que nadie calculó en ese momento. Renunció a su propia carrera musical para dedicarse a gestionar la de su esposa. Desde ese día, Junior fue el único que negociaba con las discográficas. El único que firmaba los contratos. El único que conocía los números reales detrás de cada álbum, de cada gira, de cada acuerdo. Rocío cantaba. Junior administraba. Y nadie cuestionó eso durante décadas. Porque en la superficie funcionaba. Vaya si funcionaba. Lo que nadie veía era lo que eso significaba en términos concretos.
Una mujer que generaba 40 millones de discos sin ver directamente los contratos que los respaldaban. No por ignorancia, sino porque pedir ver las cuentas, en ese matrimonio, en esa época, se podía sentir como una acusación. Y Rocío eligió no hacer la pregunta. Ese silencio tuvo un precio. Y lo pagaron sus hijos. Pero todavía no llegamos a eso. Porque primero necesitas entender cómo Rocío se convirtió en lo que se convirtió. El álbum más vendido de México nació en una sala gay a medianoche. Rocío está en México. Su carrera, después de 14 películas en los años 60 y 70, necesita un nuevo rumbo. Una noche, según cuenta quien estuvo presente, Rocío y unos amigos entran en una sala de ambiente. Hay un joven actuando, con un talento que para el tiempo. Ese joven es Alberto Aguilera Valadez. Juan Gabriel. Hablan. Se caen bien. Y Rocío toma una decisión que todos a su alrededor consideran arriesgada: grabar un álbum completo de rancheras con sus canciones. Sin publicidad. Sin estrategia. Sin saber qué podría ocurrir. Canta a Juan Gabriel, volumen 1 sale en 1977. Doble disco de oro. Doble disco de platino. Solo en México. Sacan un segundo álbum. Un tercero. Cuarto. Quinto. Al final, 10 álbumes. El volumen 6, publicado en 1984, entra en los 10 discos más vendidos en toda la historia de México. Rocío Dúrcal había dejado de ser la novia de España. Era la reina de las rancheras. La española más mexicana. La voz que 3 generaciones de mujeres usaban para navegar sus momentos más intensos. Las bodas, los duelos, las cocinas silenciosas de las 3 de la tarde cuando los niños ya estaban en la escuela. Y detrás de cada uno de esos 10 álbumes, de cada contrato con Ariola, con BMG, Junior firmaba. Rocío ponía la voz. Junior ponía el nombre en los papeles. 25 de marzo de 2006. 19:15 de la tarde. Torrelodones, Madrid. Rocío Dúrcal muere en su habitación, rodeada de su familia. Junior a su lado. Sus 3 hijos, Carmen, Antonio y Zayla. Ese fue el último momento en que esa familia estuvo unida. Lo que vino después los partió en dos. El testamento que Rocío había firmado en 1992 declaraba un patrimonio de aproximadamente 2 millones de euros, 4 viviendas, joyas, la finca de Torrelodones. Y dejaba la mitad de todo a Junior. La mitad. Acordaron no repartir nada durante un año. Pasó ese año. Intentaron el reparto. Y fue entonces cuando Carmen y Antonio Morales, a través de sus abogados, descubrieron que había bienes que no estaban en ningún testamento. Propiedades en Miami, inmuebles en México, terrenos en Estepona, parcelas en el término de Marbella, participaciones en sociedades, Jacaranda S.L. y Gumamela Productions S.L. operaciones vinculadas a las Islas Caimán. La herencia real no era de 2 millones. Era de 4. El doble. Fueron primero al diálogo. Le pidieron a su padre que esos bienes se incluyeran en el reparto. Junior dijo que no, que le pertenecían a él. En 2009, 3 años después de la muerte de Rocío, Carmen y Antonio lo demandaron en el juzgado de primera instancia de Collado Villalba. Y Junior fue a un notario. Sus palabras exactas, documentadas en prensa: he decidido dar una lección a Carmen y Antonio y desheredarlos. He ido a un notario y les he negado todo lo que la ley me permite en cuanto al tercio de mejora y al de libre disposición, que son para Zayla. Una lección. El hombre que gestionó el dinero de la voz más amada de España llamó a eso darles una lección a sus hijos. Quédate, porque lo que sigue es más extraño todavía. La portada fue montada en Photoshop. Volvamos a 1997, 9 años antes de la muerte de Rocío. Juan Gabriel y Rocío Dúrcal llevaban ya un año sin hablarse. Se habían distanciado en 1996 por una pelea que ninguno de los dos explicó nunca públicamente con detalle. Pero la discográfica tenía un contrato. Y ese contrato exigía un álbum nuevo de los dos. Así que grabaron. El álbum se llama Juntos otra vez. La portada los muestra juntos, sonriendo, como si nada hubiera pasado. Esa portada fue montada en Photoshop. No había reconciliación. No se hablaban. El álbum fue hecho por obligación contractual,
no por deseo de ninguno de los dos. El productor musical Gustavo Farías, que estuvo cerca del proceso, lo confirmó. Juntos otra vez fue número 1 en toda América. Discos de oro y de platino en cada país donde se vendió. Un álbum falso que rompió todos los récords. Y después de ese disco, 10 años de silencio absoluto entre ellos. 10 años en los que Rocío enfermó, perdió el pelo, canceló giras, y se fue apagando. Y Juan Gabriel no llamó. Juan Gabriel viajó a España. Fue a ver a Isabel Pantoja, no a Rocío. En 2001, los médicos diagnosticaron a Rocío un cáncer de útero. La operaron. Pareció ir bien. Volvió a los escenarios. Grabó 3 álbumes más. Recibió nominaciones al Grammy Latino en 2002, 2003 y 2004. Pero en 2004, mientras grababa lo que sería su último disco, Alma Ranchera, los médicos encontraron manchas en un pulmón. El cáncer había regresado. Canceló su gira por América. En 2005 ingresó en el hospital 2 veces. Todo el mundo sabía que el final se acercaba. Y en ese tiempo, Juan Gabriel viajó a España. Fue a visitar a Isabel Pantoja, no a Rocío. Zayla Durcal lo dijo en televisión, sin adornos. Él estaba ya más cercano a Isabel Pantoja. Vino a verla a ella y no fue a ver a mi madre. 1 mes y medio después de que mi madre falleciera, Juan Gabriel estaba haciendo un homenaje para ella. Entonces digo, ahora sí haces homenajes. Carmen, la hija mayor, añadió algo más difícil de procesar todavía. Algo más triste que la rabia. Muere mi madre y no recibimos ninguna llamada. Eso fue así. Mi padre estaba muy dolido con él. A mí me chocó muchísimo que no llamara. Pero es posible que Alberto sufriese tanto que no supiese cómo actuar. Quizá tenía más dolor que fuerzas para llamar. No estoy excusándolo porque no está aquí para escucharme. El hombre que compuso Amor Eterno. El hombre que eligió a Rocío para ser la primera voz de esa canción. No llamó. Y 1 mes y medio después organizaba un concierto en su honor. ¿Por qué se habían distanciado? Hay 2 versiones. La primera, Juan Gabriel mandó cámaras a grabar en secreto el rodaje del videoclip de La Guirnalda en Puerto Vallarta. Rocío lo descubrió. Lo llamó. Lo recriminó. Ninguno pidió perdón. La segunda, el ex-manager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, publicó un libro afirmando que el Divo de Juárez se había enamorado de Junior, el marido de Rocío. Las hijas reaccionaron a ese rumor con exactamente estas palabras. Nos cabreó que dijeran que nuestro padre estaba liado con Juan Gabriel. Lo negaron. El productor Gustavo Farías también lo negó. Eso es amarillismo. Fue una lucha de divos. ¿Quién es más importante? Nadie sabe la verdad completa. Lo que sí se sabe es que Rocío murió con esa herida abierta. Sin reconciliación. Sin una llamada. Sin ninguna de las 2 cosas. Y sus hijas llevan 20 años cargando con eso. Quizás tú también conoces esto. La persona que más te dio, que más construyó contigo, que parecía irreemplazable. Y que un día simplemente dejó de estar. Sin explicación suficiente. Sin el cierre que necesitabas. Rocío Dúrcal lo vivió con 2 personas. Con Juan Gabriel, que no llamó. Y con Junior, que la amó de una forma que sus propios hijos todavía no saben cómo clasificar. Porque lo que Junior le hizo al dinero de Rocío es una cosa. Y lo que Junior sintió por Rocío es otra. Y las 2 cosas son verdad al mismo tiempo. El abogado primo de Leticia. El escándalo dentro del escándalo. Para entender la guerra que estalló entre Junior y sus hijos, necesitas conocer a los 3. Carmen nació el 12 de diciembre de 1970. Sus padrinos de bautizo fueron Lola Flores y Luis Sanz, el mismo productor que había descubierto a su madre. De niña formó dúo musical con su hermano Antonio. Después se dedicó a la interpretación. Fue la más combativa en la batalla legal contra su padre. Antonio nació en 1974. El del medio. Se casó en 2001. Después de la muerte de su madre, el matrimonio colapsó. Es el que más se parece físicamente a Junior. Y eso, en una familia donde el nombre de Junior es una herida abierta, genera una tensión que todos sienten pero nadie nombra. Zayla nació el 28 de agosto de 1979. La menor.
la que adoptó el apellido artístico de su madre. La voz que tiene es tan parecida a la de Rocío que quien la escucha siente que el tiempo no ha pasado. Firmó con BMG en 2001, pero a finales de 2005, dejó todo para estar con su madre en los últimos meses. Zayla no se sumó a la demanda de forma oficial. Fue la mediadora. Intentó mantener juntos a los que se estaban rompiendo. La demanda la interpusieron Carmen y Antonio en 2009, en el juzgado de primera instancia de Collado Villalba. Y el caso generó tanta documentación privada y confidencial que el propio abogado de Carmen y Antonio fue llevado a juicio. Su nombre, David Rocasolano, primo de quien entonces era la princesa Leticia Ortiz. Fue condenado por la Audiencia de Madrid a 1 año y medio de prisión, multa e inhabilitación profesional. El cargo, haber filtrado información confidencial del caso a la periodista María Patiño. El escándalo de la herencia de Rocío Dúrcal había generado otro escándalo. Y ese segundo escándalo llegaba hasta la familia de la futura reina de España. Mientras todo esto pasaba en los tribunales, Zayla intentaba no hundirse. Intentaba ser puente entre su padre y sus hermanos. Intentaba honrar la memoria de su madre sin destruir lo que quedaba de la familia. No era fácil. Especialmente porque Junior, en respuesta a la demanda, había ido al notario a desheredarlos. He decidido dar una lección. El Grammy lo recogió Junior. Ella no podía caminar hasta el escenario. Volvamos a los últimos días de Rocío. En 2005, mientras el cáncer avanzaba y ella ingresaba en el hospital por segunda vez ese año, la Academia Latina de la Grabación tomó una decisión: darle el Grammy Latino a la excelencia musical. El reconocimiento máximo. El que se da a toda una carrera. Rocío no pudo ir a recogerlo. No podía caminar hasta el escenario. Fue Junior quien subió. Años antes, cuando no ganaba los premios individuales, Rocío había bromeado con los periodistas: el Grammy me lo terminarán dando por aburrimiento. Cuando finalmente se lo dieron, no podía estar ahí. Y lo que hizo en esos últimos meses dice todo sobre quién era. Dejó de discutir sobre contratos. Dejó de preguntar por propiedades. Le dijo a Zayla, y Zayla lo recordaría en entrevistas posteriores, que lo que importaba no era lo que quedaba. Era lo que fue. Lo que fue, 40 millones de discos. 4 décadas. Una voz que empezó en un patio de 4 caminos y terminó en la Basílica de Guadalupe. Murió a las 19:15 del 25 de marzo de 2006 en su habitación de Torrelodones. Sus cenizas se dividieron por deseo propio, parte quedó en España. El resto viajó a México, donde el 2 de mayo miles de personas llegaron a la Basílica de Guadalupe con fotos y pancartas mientras sus canciones sonaban en la plaza. Incluso muerta, Rocío Dúrcal llenaba plazas. Junior la desheredó. Luego murió solo en el jardín. La guerra entre Junior y Carmen y Antonio duró años. Eventualmente hubo una tregua. El evento que la trajo fue, de todos los posibles, una boda. En 2011, Carmen se casó con el empresario Luis Guerra. La boda funcionó como punto de encuentro. El momento en que todos pusieron una pausa. Pero Junior nunca reveló si había modificado su testamento después de haber desheredado a 2 de sus hijos. Nunca lo dijo. Lo que sí se sabe es que su propiedad más impresionante era la casa de Torrelodones, una parcela de 18.000 metros cuadrados con una casa de 800. Más un piso en una de las mejores zonas de México DF. Más el rumor, nunca confirmado, de más de 3 millones de euros guardados. Junior vivió sus últimos 8 años en depresión. Solo. Bebiendo. Sin salir. Diciéndole a quien le visitaba que si Marieta, así llamaba él a Rocío, la vida no tenía razón. El 15 de abril de 2014, una de sus hijas llegó a la casa de Torrelodones y lo encontró sin vida en el jardín. Murió de causas naturales. Tenía 70 años. Zayla dijo después, con las palabras más calibradas que he escuchado en mucho tiempo: mi padre no quería a nadie como quería a mi madre. Después de la muerte de mi madre, mi padre estuvo muerto en vida 8 años. 8 años muriendo despacio. El mismo hombre que fue al notario a desheredar a sus hijos. El mismo hombre que dijo dar una lección. El mismo hombre que amó a Rocío durante 35 años de una forma que, según su propia hija, no encontró equivalente en ningún otro ser humano. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo.
Y eso es lo más difícil de procesar de toda esta historia. Lo que Rocío le dijo a Sayla. Y lo que Sayla nunca ha podido olvidar. Hay una conversación de la que casi nadie habla cuando se cuenta la historia de Rocío Dúrcal. Ocurrió en los últimos meses, cuando Rocío ya sabía que no iba a salir de eso. Sayla estaba con ella. Habían dejado las giras, los discos, los contratos, las peleas por propiedades. Todo eso quedaba fuera de esa habitación de Torrelodones. Y Rocío le dijo algo que Sayla recordaría en entrevistas durante años, sin poder explicarlo del todo, con esa forma de hablar que tiene cuando las palabras no alcanzan. Que lo que importaba no era lo que quedaba. Era lo que fue. Piensa en lo que eso significa. Una mujer que sabía que sus hijos iban a encontrarse con propiedades que no estaban en el testamento. Que sabía que la guerra vendría. Que eligió, en sus últimos días, no hablar de eso. ¿Por qué? Hay dos interpretaciones. La primera, lo aceptó. Entendió que el dinero que faltaba era el precio del amor que había elegido. Que había firmado eso con sus silencios durante décadas y no iba a desdecirse al final. La segunda, simplemente ya no tenía fuerzas para esa conversación. Y prefirió morirse con la imagen de lo que había construido, la voz, las canciones, los millones de mujeres que la amaban, que con la imagen de lo que se había perdido en los contratos. Ninguna de las dos interpretaciones hace la historia más fácil. Las dos la hacen más humana. Porque Rocío Dúrcal no fue una víctima perfecta ni una heroína sin fisuras. Fue una mujer que construyó algo enorme, que confió en las personas equivocadas de formas que no siempre podemos juzgar desde fuera. Que tuvo una amistad de 18 años con el compositor más importante de México y que esa amistad terminó sin reconciliación, sin una llamada, sin cierre. Que amó a un hombre durante 35 años y que ese amor tuvo un coste que sus hijos llevan 2 décadas pagando. Que en sus últimos días eligió pensar en lo que fue, no en lo que faltó. Y que tiene razón. Porque amor eterno suena en este momento en algún lugar del mundo. En el teléfono de alguien que la está descubriendo por primera vez en Spotify y no puede parar. En la radio de alguien en México que la lleva oyendo toda su vida y todavía se le cierra la garganta. En los auriculares de una chica de 20 años que se la puso su abuela y ya no se la puede quitar. Eso no está en ningún testamento. Eso no se puede desheredar. Eso no se pierde en ningún tribunal ni en ninguna isla Caimán. Eso es lo que fue. Eso es Rocío Dúrcal. 4 de octubre de 1944. 4 Caminos, Madrid. Nace María de los Ángeles de las Heras Ortiz. 25 de marzo de 2006. 19:15 Torrelodones, Madrid. Muere Rocío Dúrcal. Entre esas dos fechas, 40 millones de discos. 10 álbumes con Juan Gabriel. Un álbum entre los 10 más vendidos en la historia de México. El Grammy Latino a la excelencia musical recogido por otro porque ella no podía caminar. El Hall of Fame de Billboard. Cenizas divididas entre 2 países. Y también, 4 millones en herencia cuando los papeles decían 2. Islas Caimán. Una demanda. Un padre que desheredó a sus hijos y lo llamó una lección. Un abogado primo de Leticia condenado por filtrar secretos. Una portada de álbum montada en Photoshop. Un compositor que no llamó el día que ella murió. Y una conversación final en una habitación de Torrelodones que Sayla lleva años intentando entender. Todo eso existió al mismo tiempo que la voz. Todo eso pasó detrás de los aplausos. Y en 2026, 20 años después de su muerte, Sony Music y Buendía Studios están produciendo una película de Hollywood, una serie de ficción y una docuserie sobre su vida. Porque el mundo todavía quiere saber. Porque la voz no para. Antes de irte, quiero que me respondas en los comentarios a 2 preguntas. Primera, lo que Juan Gabriel hizo, no llamar, organizar un homenaje un mes y medio después, ¿fue hipocresía o fue el dolor de alguien que no supo cómo actuar? Segunda, ¿crees que Rocío sabía exactamente lo que pasaba con el dinero y eligió callarse? ¿O confió ciegamente? No hay respuesta correcta. Quiero leer la tuya. Si esta historia te movió algo, compártela con una mujer que la necesite escuchar. Las historias que pasan detrás de los escenarios son las que más importan. Y las que menos se cuentan como deben. Suscríbete. La semana que viene. Adela Noriega.
La actriz más amada de las telenovelas mexicanas desapareció un día sin decirle adiós a nadie. No una pausa, una desaparición completa. Sin redes, sin entrevistas, sin fotografías públicas desde 2009. El hombre que muchos señalan. El secreto que su familia protege. Y la pregunta que México lleva 15 años sin poder responder. Nos vemos ahí.